Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es darle pues un recorderis así rapidito de la estructura. Yo les había dicho que iba a generar una variaciones de la estructura, pero en realidad no la toqué, ¿cierto? Porque me parecía pues más pertinente que siguiéramos construyéndola entre nosotros, ¿cierto? Igual tenemos lo fundamental para trabajar. Entonces primero estábamos viendo la estimación offline. Entonces acá está parte del código. Entonces lo que hacíamos era simplemente generar una captura de 10 puntos. En este caso, bueno, acá pusimos dos puntos, entonces se genera una línea, ¿cierto? Entonces démosle más puntos. Digamos que por ejemplo 10 puntos. Entonces la probabilidad de que 10 puntos sean 100% colineales es muy bajita, ¿cierto? A menos que provengan de un modelo de una línea. Entonces mira, esa es la estimación. Eso es lo que nos entrega a nosotros como la mejor proyección o la mejor línea que trata de explicar con el menor error todos los puntos que hay en este caso. También pues voy a cambiar acá la tendencia de los puntos, pues, para que vean que en realidad hay una tendencia central ahí, y eso es lo que trata de hacer la línea, tratar de explicar los puntos, ¿cierto? Entonces todas estas diferencias que están acá se identifican básicamente como ruido. Listo. Entonces acá en la estructura normal se hace la captura de los puntos, se construye la matriz A, se construye la matriz B, se hace el gráfico de cada uno de los puntos que se dan clics. Esto se mete dentro de un ciclo cerrado y por acá se utiliza, voy a ponerlo por acá, es la pseudo inversa de Moore-Penrose. Se utiliza la pseudo inversa de Moore-Penrose después de tener los parámetros. Entonces con los parámetros construidos, la estimación es esta nueva A que se construyó acá, esta A por los parámetros, y se supone que esa debe ser la estimación, y la estimación es la línea que obtuvimos. Listo, que sería A por X, ¿cierto? Esto que está acá es una construcción de A. ¿Qué nos faltaría? Pues simplemente recordar que el modelo de la línea es y igual a mx más b, ¿cierto? Ese es el modelo de la línea. Entonces en forma matricial lo que nosotros estamos haciendo es, el parámetro con m es x, el parámetro con b es 1, y lo multiplicamos por este parámetro traspuesto, que sería m y b, y esto se supone que sería igual a y. Entonces ya lo escribimos en forma matricial, entonces esta matriz que está acá es la que llamamos la matriz A, ¿cierto? Y esta que está acá son los parámetros, que en realidad es un vector no fila sino columna, por eso lo puse traspuesto, y se supone que eso debe ser igual a y. Entonces por eso esta matriz tiene esta estructura T, que es similar a X, ¿cierto? Un vector de unos, porque tengo varios puntos, y por X, que serían los parámetros que acabamos de estimar por medio de la pseudoinversa de Penrose. Entonces estamos obteniendo la estimación del sistema, que es la salida Y. ¿Cierto? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Luego el primer algoritmo que estamos presentando es el algoritmo de proyección. Entonces lo mismo, generamos un vector T, donde vamos simplemente a hacer la prueba, ¿cierto? de la estimación del sistema. Acá estamos colocando P, que siempre lo hemos tomado como, bueno, de hecho por ahora P lo estamos tomando como la cantidad de puntos que usted tiene, ¿cierto? Pero cuando estamos en un algoritmo recursivo como este algoritmo de proyección, entonces pues usted no tiene tantos puntos, ¿cierto? Usted tiene infinitos puntos. Usted toma y toma puntos, hasta que pare el algoritmo, o se para, ¿sí? O se cuelgue el microcontrolador, o se daña el computador, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces por acá generamos un elemento gráfico con dimensiones de más o menos 1 en X y más o menos 1 en Y, donde vamos a sacar los puntos. Luego definimos un objeto de línea,
para poder graficar los elementos. Por acá graficamos en la figura 2, lo hacemos de 0 a 40, que será un problema que teníamos en la sesión de ayer, que íbamos a utilizar 50 puntos. Entonces, de hecho, para que sea más automático, voy a ponerle aquí P-1, para que si cambio la cantidad de puntos allá, pues automáticamente se ajusta este parámetro. Genero dos líneas que son las donde vamos a generar las gráficas de evolución paramétrica, o sea, cómo cada que yo le entrego un dato al sistema, cómo varía M y cómo varía B. Eso es lo que estamos dibujando. O sea, si los pudiéramos mirar en una gráfica, lo que esperaríamos era que si el modelo y el modelo de estimación es bueno y el modelo es representativo, entonces uno esperaría que los parámetros fueran constantes, ¿cierto? Al principio un movimiento porque el algoritmo está estimando, pero cuando ya se genere una buena estimación, pues los parámetros están relativamente quietos. Entonces eso es lo que vamos a empezar. Entonces en estos dos vectores es donde se van a graficar sobre las líneas. Acá tenemos un vector B que es básicamente para graficar los elementos de arriba, los vectores pues que nos van a mostrar la evolución paramétrica, y x0 es la primera estimación. Bueno, la primera estimación no, la primera suposición que uno hace, ¿cierto? O la inicialización, más bien, escribámoslo acá, inicialización de X. Entonces lo que hacemos es acá es cargar el primer parámetro. Si recuerdan, el primer parámetro, o sea, este es el parámetro X raya 0 que está acá, lo estamos generando de manera aleatoria, o sea, estamos generando un modelo aleatorio inicialmente, o sea, eso podría ser cualquier cosa. Y este primer parámetro, o sea, X de 0 en la posición 1 es M, entonces lo voy a guardar en los datos de M, y la segunda posición es B y lo voy a guardar en los datos de B, y voy a generar que esos datos se introduzcan, ¿cierto? Y luego de que esos datos se introduzcan, pues entonces se vayan moviendo y yo poder ver la evolución paramétrica. Entonces luego acá viene este elemento que lo que me hace es generar la matriz A inicial con todos los valores de T y con la primera estimación, o sea que él va a dibujar una línea, cualquiera, ¿sí? Que él va a dibujar una línea que es la línea que se generó de manera aleatoria, y esa línea pues obviamente no tiene correlación con ningún punto porque pues todavía no se tiene información de ningún tipo y se grafica. Luego desde el elemento gráfico pues capturo un punto, ¿cierto? Dibujo el punto, con ese punto construyo A0, B0, ¿cierto? Porque lo que obtengo es X y Y, luego lo grafico, luego lo construyo en el modelo y luego lo meto a la estimación, al algoritmo de proyección, lo meto acá a la estimación. Entonces por acá hemos metido esto como la solución del problema del 0, pero ya tiene la misma estructura. Entonces X0, que es la estimación inicial, multiplicada por el vector traspuesto, por A0 por tales, por el error B0, A0 por la estimación, ¿cierto? Que es el dato que se tenía. Entonces se supone que esto me debe hacer que el sistema funcione de manera deseada. Entonces se generan los parámetros X1, que se supone que ya tienen que ser funcionales para el sistema, y lo que hacemos acá es graficar ese parámetro. Proceder pues por no ser el mejorado, si el rango llega a generar dentro del conjunto de los que usted generó un 0, sí, se puede tirar la norma. Claro, podría poner problema. De hecho, si yo le pusiera, si el primer clic que yo diera fuera en 0, 0, seguramente él va a sacar un problema de indeterminación y seguramente continúe, porque como el punto que se generó inicialmente es una indeterminación, entonces cuando usted ya mueve el algoritmo para generar la nueva estimación, entonces el X0 sería indeterminado sumado por cualquier cosa, entonces seguiría siendo indeterminado, ¿cierto?
Entonces uno esperaría ese error de redundancia cíclica, se llama eso. Para ese error. Entonces lo que hacemos acá es graficarlo, luego hacemos un plot del punto con la estimación y esto se grafica con una de azul. Entonces lo que vamos a ver es un punto rojo grande que grafica el clic que yo estoy dando y vamos a ver un punto azulito que ya es la estimación, ¿cierto? Entonces lo ideal sería que la estimación diera exactamente en el punto que yo estoy dando, ¿cierto? Pero que el comportamiento paramétrico sea estable. Eso es lo que buscamos. Ese es el mejor comportamiento que usted puede identificar en un algoritmo de estas características, un algoritmo adaptativo más que todo. Entonces luego aquí se genera el movimiento, o sea, la nueva x1 para la siguiente vuelta del algoritmo es x0. Se genera la realimentación del vector, se deja libre la posición desde 2 hasta el final, se mueve a la posición desde 1 hasta en menos 1 y luego la posición end, que es la que queda libre, se guarda este dato que se tomó y se grafica, y lo mismo acá con este elemento de la posición en menos 1 hasta en menos 2 queda libre la posición final, luego se graba con el otro parámetro tan, y drawNow lo que hace es decirle al elemento gráfico que se muestre. Ahí básicamente corrió todo. Claro, se corrió todo el vector. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siempre estamos inyectando la nueva muestra por acá por la derecha, entonces va a aparecer como si el sistema tuviera un comportamiento dinámico, o sea, va a ser bonito. Ahí solamente estaría teniendo un solo valor anterior, ¿cierto? Sí, un solo valor anterior. Claro, Claro, exactamente. Y además, claro, unos parámetros anteriores. Claro, unos parámetros anteriores. Pero parámetros, o sea, no hay historia de los puntos. Hay historias del parámetro anterior. Entonces, y la única información que tenemos de los puntos es esta información que está acá. Entonces, si nosotros corremos el algoritmo, entonces le ponemos este elemento acá y este elemento acá. Entonces, al dar de hecho debería haber aparecido una línea, porque miren que ya aparecieron por acá unos parámetros. Así que seguramente los parámetros que aparecieron pues no corresponden a una línea. Claro, son los que yo definí como aleatorios, los primeritos. ¿Sí? Entonces voy a dar un clic. Entonces claro, automáticamente mire, el punto rojo aparece aquí y encima el punto azul, y por el punto azul pasa la línea. Excelente. Con un solo punto ya me entregó a mi modelo y tuvo una buena estimación. ¿Yo qué esperaría? Pues que con un segundo punto ya se genere una línea coherente. ¿Sí o qué? Entonces, claro, al generar un segundo punto, entonces miren qué pasa. La estimación sigue siendo supremamente buena. O sea, usted le está entregando unos parámetros, le está entregando unos datos que le explican el punto que usted está tomando, pero miren la coherencia con este punto de acá. Ahora miren, voy a dar un clic por acá. El modelo se movió. ¿Sí ven? Entonces miren, cada donde yo me muevo, el sistema va a generar datos similares. Entonces miren, si el sistema es libre de ruido, miren lo chévere de los parámetros, se estabilizan. Pero en esta zona, donde había variación o donde había alta presencia de ruido, por ejemplo, los parámetros del sistema eran totalmente variantes. ¿Qué hace eso? Lo que decíamos en la parte teórica. Esa característica, ¿qué hace? Que cada que usted se presente un punto, el sistema va a estimar un parámetro, ¿cierto? La estimación va a ser muy buena porque mire que todos los puntos que usted generó, la estimación se las puso encima. ¿Sí o qué? Entonces, digamos que estima muy bien, le explica muy bien los datos. Pero resulta que la evolución paramétrica es problemática. Eso significaría que el modelo está cambiando constantemente. Por eso ustedes veían las líneas que se iban moviendo, porque había una variación paramétrica de las líneas. Entonces, como hay una variación paramétrica de las líneas, entonces en realidad usted está teniendo una mala representación del modelo. Eso en algunos casos no puede significar que el sistema es variante con el tiempo. Lo que pasa es que ya sería excesivamente susceptible al ruido, ¿cierto? Eso significaría que usted por ejemplo, volvámoslo a correr. Así que eso significaría, mire, por ejemplo, ahí me dio una línea cualquiera. Así que, entonces yo pongo clic acá.
Y tiene sentido, si yo doy un solo clic, pues se supone que como el sistema es de orden 2, si yo tengo una sola ecuación para calcular dos constantes o dos variables, por ejemplo, si yo tuviera un solo punto, ¿cuántas líneas podría graficar con un solo punto? No, infinitas, así que infinitas líneas. Entonces esto que está acá sí tiene sentido, me dio una línea que corresponde a ese sistema. Si yo generara un segundo punto, pues yo debería esperar que esos algoritmos, o que ese algoritmo me genere por lo menos una línea que los une los dos. Así que, pero miren el que hizo, ¿no? Él generó un nuevo modelo y ese nuevo modelo me generó la estimación que estoy viendo acá de azul, ¿cierto? Pero, sin embargo, mire lo que pasó con el modelo, mire el cambio paramétrico. Entonces, si yo empiezo a generar, por ejemplo, puras variaciones muy cerquita de donde están los parámetros, entonces miren cómo se comporta de bonito, eso. Pero ahora mira esto, si yo vuelvo y pongo el modelo acá y pongo otro, o sea, me entraron dos datos con ruido. Entonces mire lo que pasó con su modelo. ¿Cierto? Entonces, es bonito y funcional hasta que los datos que usted está entrando pertenecen al modelo, no hay ruido. Pero cuando ya usted tiene ruido presente, mire lo que pasa con los parámetros del sistema. Entonces eso es supremamente dañinísimo, porque si usted tiene un sistema de control o si usted tiene un sistema de observación que es dependiente de este algoritmo, inmediatamente se lo va a enloquecer. Lo que nosotros necesitamos entregarle al sistema son los parámetros lo más estables posibles para que él pueda funcionar sin ningún problema. Entonces, por esa razón, este primer algoritmo lo descartamos. El segundo algoritmo es la de proyección ortogonal. Entonces, lo que hacemos en el de proyección ortogonal ya es incluir la información de más puntos, ¿cierto? Entonces, mire que está lo mismo, la misma infraestructura. Generamos estos puntos que son para graficarlos la evolución paramétrica. Tenemos x0 que es generado de manera aleatoria y tenemos la matriz de covarianza P0 que la estamos llamando acá. Entonces generamos lo mismo que es el movimiento de los datos y todo esto para poder tales. La matriz A la construimos simplemente para verificar la estimación que se está generando. Entonces probablemente de aquí aparezca la misma línea que apareció hace un momento, ¿cierto? Y de acá empezamos a generar la captura de los datos. Entonces tomamos un dato, lo dibujamos, construimos la matriz A, construimos la matriz B y empezamos. Entonces generamos la matriz, la primera matriz P1, ¿cierto? Que involucra a P0, menos este cálculo que ya lo habíamos calculado. ¿Se acuerdan que lo construimos a partir de la definición del problema de mínimos cuadrados? ¿Se acuerdan? Entonces desde ahí definimos lo que era la matriz de covarianza. Entonces definimos este cálculo. Lo verifican porfa que sí sea.
¿Ya lo verificaron? Usted definió ahí el factor, el factor o la constante de memoria de la tela. No, todavía no estamos hablando Ese es otro, ¿cierto? de ese factor. No, estamos hablando solamente del cálculo de la matriz de covarianza, No. que es P0 menos P0 por A0 traspuesta por A por P0 sobre 1 más A por P0 por A traspuesta. Entonces el X1 es... ¿Sí es el mismo, Carlitos? No, el P1 sí. Si no estaba mirando el X1 y el X1 no lo encuentro. No, ya lo encontré. Pero ese no es el NRLS. El normalizado. Sí. Eso estoy buscando. No, eso es solamente la matriz de covarianza. Pues ese no está hablando Es solamente la ecuación de la matriz de covarianza. Lo que tenemos acá es simplemente el mismo algoritmo de proyección, pero ya estamos incluyendo solamente la matriz P1. ok. No, entonces sí. ¿Sí es la matriz? Sí. Listo. Y esta es exactamente la misma estructura que tenemos allá. Y lo mismo, generamos la línea, ¿cierto? De la estimación, generamos la estimación que se genera a partir del punto y todo el movimiento paramétrico. Entonces, miremos. Entonces, acá tengo, perdón, lo puse al revés. Listo, entonces voy a dar un punto, voy a dar otro punto. Entonces miren que todavía hay una pérdida de información entre ellos. Así que, pero miren que de alguna manera él ya se empieza a ajustar al modelo. Entonces, ups, eso no debería hacerlo. Esperen un momentico que yo creo que... No, ¿sabe que de pronto sí vi arriba de la ecuación? No, tenemos un pequeño problemilla por aquí. Después de que ya está calculado todo esto, debemos decir que P de 0 es igual a P1 punto y coma. Ya. Claro, que ya la nueva matriz de covarianza tiene que comportarse distinto. Claro, tan y tan. Claro, eso ya involucra información del punto anterior. Así que, entonces ya se nota que ya se guarda algo de información. Así que, porque mire que los primeros dos puntos funcionan. Entonces metamos un tercero, ¿cierto? Entonces metamos un cuarto. Entonces mire que por ejemplo, si yo estoy acá, entonces él genera alguna variación, pero entonces tan y tan. ¿Sí? Él trata de involucrar algo de información de acá, el nuevo punto y el punto anterior. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, aunque esto guarda información, le trata de guardar información al punto de atrás, ¿sí? Que guarda información del punto de atrás, pero no permite que el algoritmo disminuya la susceptibilidad al ruido. Ese es un problema, pues, fundamental con ese algoritmo. Ese es un problema de susceptibilidad al ruido. Pero miren que sin embargo ya con el punto anterior él sigue guardando coherencia. Miren que hay alguna característica de estabilidad pues que intenta, ¿cierto? Pero sin embargo todavía sigue siendo muy susceptible al ruido. Sigue teniendo la posibilidad de cambiar muy fácil. Listo. Entonces digamos que el algoritmo es relativamente bueno, pues mejora las características, incluyendo la información
de la matriz de covarianza, pero sigue teniendo su problemita. Listo. Entonces, el siguiente algoritmo que vamos a ver es... ¿Cuál seguiría? El recursivo. RLS, ¿cierto? Listo, entonces copiamos toda la infraestructura. Así que todo es casi exactamente lo mismo, todos los puntos, la matriz de covarianza se calcula exactamente igual, pero entonces ¿cuál es la diferencia acá? Que creo que se elimina esta parte, ¿cierto? Sí, quedaría solamente esa parte. ¿Cierto? Entonces, claro, mire, esto solamente involucra esta parte de la ecuación, calcula la matriz exactamente de la misma manera. Ahora miremos cuál es el efecto de ese algoritmo. Entonces ponemos un punto, 2 puntos. Así que, entonces mire que donde yo di el punto, bueno, él debería haber generado haberlos unido, así que, pero entonces mire, yo pongo un punto por acá, pero entonces él ya genera esta estimación, ¿sí la ven? No se deja llevar por la... Exactamente, o sea, ya entregaba cierta robustez al ruido, ¿cierto? Entonces si yo vuelvo y coloco el dato acá, mire, entonces yo empiezo a darle los datos por acá, entonces genera entonces mire que él me genera una estimación sobre el modelo, ¿sí ven? Y yo vuelvo y doy los clics por acá, ¿cierto? Pero si yo vuelvo y genero ruido, miren la evolución paramétrica de él. ¿Sí lo ven? Entonces yo pongo parámetro por acá, parámetro por acá y sigo dentro de los datos. ¿Sí ven? Entonces miren lo brutal de este algoritmo. Ya permite, mire que todos los puntos azules tienen que ver directamente con la estimación del algoritmo. Entonces todos estuvieron dentro del... Aunque se entregaron puntos pues con tanto ruido, pero miren la evolución paramétrica de él, ¿cierto? Entonces en realidad el algoritmo sí está eliminando el ruido, los puntos ruidosos que se puedan estar entregando del modelo, y está permitiendo que los parámetros tengan un comportamiento mucho más estable. Este es el comportamiento deseable para un algoritmo de estimación. Que genere una buena estimación muy cerca, que aunque usted tenga puntos ruidosos, el modelo no varíe mucho, ¿cierto? Pero si usted tiene una variación paramétrica, pues entonces el sistema responda a él. El otro algoritmo es un algoritmo similar, ¿cierto? Pero ya es normalizado y resuelve un problema que se presenta a veces en algunos modelos, que es de condicionamiento numérico. En los sistemas de control generalmente no se presentan problemas pues muy drásticos de condicionamiento numérico. ¿Dónde sí se presentan? Cuando usted está haciendo estimación, por ejemplo, sobre modelos de imágenes, ¿cierto? Donde usted tiene altas dimensionalidades en los sistemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una matriz de transformación homogénea que transforma la proyectividad de una imagen sobre otra, por ejemplo. Entonces, ese tipo de matrices sí tienen problema de condicionamiento numérico, porque usted al montarlas dentro del modelo, usted tiene columnas que tienen varianzas de 1 píxel, tiene otra columna que tiene varianzas de 10 a la 1, y la tercera, cuarta y quinta columna tienen varianzas de 10 a la 3, 10 a la 5, 10 a la 6, así que esas variaciones numéricas tan altas. Entonces esas variaciones numéricas tan altas generan problemas de condicionamiento numérico en la matriz.
Para ese tipo de sistemas se diseñó el algoritmo de estimación de mínimos cuadrados pero normalizado, que simplemente incluye este parámetro de normalización dentro del sistema. Entonces voy a generar otro normalizado. Entonces el normalizado copiamos exactamente todo el mismo código, que es exactamente la misma infraestructura. Y simplemente es corregir la línea, ¿cierto? Coger este elemento que es el parámetro de normalización, ponérselo al sistema, que sería 1 por tan, pero en este caso sería la matriz P1 la que estaría normalizando. Entonces miremos el comportamiento del algoritmo. Entonces incluyo tan, ups, Con una recta. sí, lo que pasa es que di unos clics por allá altísimos. Entonces, bueno, a la luz del parámetro que tenía, del punto que obtuve, se generó esta estimación. A la luz del nuevo punto, mire que se va generando esto. Pues miren lo mismo, miren la evolución paramétrica del algoritmo. Un punto, mire la variación del algoritmo. Así que vuelvo otra vez al modelo. Hagamos un cambio de modelo. ¿Sí ven? Entonces el algoritmo, ¿qué va haciendo? Lentamente va haciendo que el modelo vaya convergiendo al nuevo modelo, al cambio paramétrico. Pero miren que desde aquí le tomó todos estos puntos y todavía no había llegado. Y miren los puntos que estaban acá. Entonces en ese cambio paramétrico se generan errores. ¿Sí? ¿Y por qué le cuesta tanto cambiar rápido? Le cuesta tanto cambiar rápido es porque él todavía conserva información de todos esos puntos pertenecientes al primer modelo. A él le cuesta todavía cambiar por eso. Entonces para ello se generan los modelos con factor de olvido. Entonces el siguiente algoritmo es el RLS, pero con factor de olvido. Entonces aquí con factor de olvido voy a traerme exactamente la misma estructura, que creo que la tengo ahí copiada. No, mentiras, no la tengo copiada. Control C con factor de olvido. Entonces digamos que en este caso el factor de olvido lambda va a ser igual a 1. Así que entonces si el factor de olvido es igual a 1, Olvida todo. No, porque sería 1 sobre lambda sobre lambda, ¿cierto? Que multiplica a esto. Y en este algoritmo, bueno, nos toca incluir este parámetro que está acá. Ese no queda más lambda. ¿Dónde? En el 1. Sí, lo que pasa es que como me copié el que no tenía lambda, entonces dividido, entonces aquí iría lambda. No, también es P1. ¿Dónde? P1. Pero no, Sí, P1 es 1 sobre lambda por el cálculo. sí, pero en el cálculo tampoco no hay lambda. Ese 1. No, el 1 del denominador. ¿Acá? No, en el P1. Acá en P1.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, ¿qué pasa La con...? última parte, profe. La última. Eso, Ah, ahí, ese. ahí. Ah, ok. Listo. No era el error, sí. Ah, sí, sí, era el error. Le falta el por. ¿Dónde? Uno sobre lambda por. 1 sobre lambda Al más... principio. No, en el paréntesis, profe. Al principio, ahí. Ah, listo, por... Eso le queda 1 sobre lambda por todo eso. Sí, No, ya colocar un paréntesis de pronto para que no. sí, miro acá está. Abre y cierra, miro ya hasta el final. No, sí, pero la cosa que sea 1 sobre todo eso. Coloqué un paréntesis 1 sobre lambda. O sea, él le está diciendo que. Ok, se me está diciendo que haga esto. Para discriminar, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho ahí aplica, MATLAB aplica algo que se llama jerarquía de operadores. Primera división. Así que, entonces sí. No, pero es lo mismo, así que es lo mismo si multiplica por 1 y luego divide por lambda, o 1 sobre lambda y luego multiplica. Así que eso no tiene problema, pero bueno, se puede, pues vale la aclaración. Así que ya incluimos acá el factor, entonces el mismo experimento. Con una pendiente negativa. Listo. Entonces miren que el algoritmo todavía, como son puntos nuevos, ¿cierto? Él digamos que converge un poquito más rápido. Así que si vieron que tuvo una convergencia más rápida, ¿cierto? Mientras él estima, normal, punto con ruido. Así que entonces miren el comportamiento de él. Si hay un cambio de modelo, miren toda la transición que él le toma, porque él está guardando toda esa información. Se comporta exactamente igual que el otro, ¿cierto? Sí. ¿Lo recuerdan? Pues más Claro. rápido. Claro, se comporta, no, se tiene que comportar exactamente igual porque lambda es igual a 1. Ah, Entonces es exactamente el mismo algoritmo. Ahora bajemos a lambda a 0.95. Entonces en 0.95 lo mismo. Entonces mire que el algoritmo le toma su tiempito converger, ¿sí que? Pero miremos ahorita si hay un cambio paramétrico. no, es que es más rápido. Claro, porque ese factor está haciendo que la matriz de covarianza se vuelva grande y él la tenga que ajustar, y para ajustar tiene que mover los parámetros. Entonces eso hace que como que él tenga que olvidar información que tiene atrás. Si nosotros hacemos que lambda sea más pequeño, por ejemplo 0.7, ¿cierto? Entonces en 0.7, entonces mire, el algoritmo se pega más rápido. Así que ahora mire un cambio paramétrico. Sí, pero eso puede ser un. Claro, pero por ejemplo, punto con ruido. Sí, Sí. eso le equivale a ese tiempo. ¿Sí ven? Entonces, a medida de que usted va haciendo que el factor de olvido se haga más pequeño, pues él se le van a ir olvidando mucho más los puntos. Si a él se le van olvidando mucho más los puntos, entonces eso es un problema, ¿cierto? Porque si a él se le van olvidando los puntos, entonces él va a pensar que todos los puntos nuevos que usted tiene pertenecen al modelo. Entonces, ¿él qué va a hacer? Les va a dar más importancia. Entonces, él le va a dar más relevancia a los puntos nuevos, y a los puntos viejos se los va a ir olvidando, ¿cierto? Entonces, el factor de olvido hay que manejarlo con mucho cuidado. De hecho, se recomienda nunca tener factores de olvido por debajo de 0.8, porque por debajo de 0.8 ya es delicadito. Pero uno, por ejemplo, en pruebas como estas, sí que uno podría hacer pruebas con factores de olvido de 0.3, de 0.2, de esos valores, para mirar a ver qué sucede. Porque, pues, por lo menos aquí no tiene el problema de un sistema que se le va a dañar. Entonces, si la matriz de covarianza es muy pequeña, si el factor de olvido es muy pequeño, 1 sobre un valor pequeño va a ser un dato grande, multiplicado por la matriz de covarianza va a ser grande. Entonces, independiente del valor que tenga la matriz de covarianza, siempre va a ser que los valores de la matriz de covarianza sean grandes. Si la matriz de covarianza siempre va a ser grande, significa que nunca va a tener relevancia de los puntos anteriores. Entonces significa que en cada iteración va
a definir una nueva matriz de covarianza a la luz de los nuevos datos, que luego va a ser perturbada por el factor de olvido que la va a hacer grande, Entonces eso hace como que un algoritmo con un factor de olvido bajo, ¿sí? Que tenga alta susceptibilidad a ruido. Entonces, miren, pongo este modelo, entonces él viene, ¿sí? Que estima, pero sí ven. O sea, miren la variación paramétrica. Entonces yo vengo y si genero puntos dentro de la coherencia, pero si genero una variación, mire que el algoritmo automáticamente se enloquece, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el factor de olvido hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿cierto? Con mucho cuidado. Sería chévere hacer experimentación sobre sistemas dinámicos para ver cómo funciona el factor de olvido. De hecho, esa es la tarea propuesta, que equivale a las siguientes dos tareas. Que la primera sería implementar todos los algoritmos de estimación recursiva sobre un sistema dinámico real. Les propongo, por ejemplo, una red Silent Key y tarjetas de adquisición de datos, y hacer todas las estimaciones junto con la evolución paramétrica y observar cuál es el funcionamiento del sistema. Entonces ustedes pueden generar unas señales vía la salida de la tarjeta de adquisición, ¿cierto? Para observar cómo hay una trazabilidad del comportamiento del sistema ante la variación de la entrada, y cómo el algoritmo, con los datos que está capturando de la entrada y la salida del sistema, es capaz de estimar los parámetros. Entonces, cómo es la estimación y cómo es la evolución paramétrica. Esa es básicamente la tarea que sigue. Y ya con esa infraestructura del estimador, entonces simplemente lo que hacemos es lo que ustedes ya saben: incluir un sistema de control, ¿cierto? Entonces, este elemento o esta característica de estimar los parámetros punto a punto y obtener un modelo con base en los puntos es lo que hace que nosotros podamos tener control adaptativo. Es exactamente las mismas técnicas de control sobre los mismos modelos que ustedes conocen, solo que el modelo usted no lo está suponiendo, sino que el modelo usted lo está obteniendo desde un sistema que le entrega los parámetros del modelo o los parámetros del sistema a la luz de los datos que usted está estimando a partir de los datos que está tomando de entrada y salida. Entonces esa es la esencia del control adaptativo. Entonces nosotros a partir de estos algoritmos de estimación tenemos la estimación al final de la planta. Entonces, al final en realidad no. En realidad, ¿por qué buscamos que los parámetros sean estables? ¿Cierto? ¿Por qué buscamos que los parámetros sean estables? Porque lo que nosotros esperamos es que al final ustedes tengan unos parámetros funcionales para el sistema. ¿Sí me entienden? Eso es lo que buscamos. Con respecto a estas simulaciones, ¿tienen alguna pregunta? Pues igual ahí están los dos videos, el anterior, yo se los voy a montar a Facebook, a YouTube, para que ustedes los vean y se los relacionen en el Classroom para que los funcionen. Espero que haya sido de ayuda para ustedes, les haya permitido pues identificar estas características para que ustedes logren, además del bagaje teórico que ya tienen en cuanto a los modelos de proyección ortogonal y todas las deducciones que ya hicimos, también pues como de la parte práctica, ¿cierto? Verlos funcionando y mostrarles lo importante que es la toma del dato, la estimación del dato, pero no solamente tener una buena estimación, sino tener una buena evolución paramétrica. ¿Listo? Y con ustedes, los que nos están viendo desde YouTube, les agradezco mucho su atención. Espero que este video haya sido de utilidad y espero que tengan una buena noche. Cuídense mucho.